Het is duister, zien geen hang voor ogen, kinderen werden groot. Oh. Decime, Lu, ¿tú crees que la astrología que conocemos tal cual la conocemos ahora y la aprendimos y tal, y se conoce globalmente, es patriarcal? Es una muy buena pregunta. Sí, creo que sí. ¿Qué cosa en este mundo no es patriarcal? Ya. Empecemos por ahí, empecemos por ahí, ¿no? Sí. Es como, bueno, nos veo a todas las personas que estamos en esto que llamamos el proceso de construcción y de repente el patriarcado se mete por la ventana, Por todo. ¿no? Es como, Sí. es un poco inevitable o difícil de escapar, ¿no? Es difícil de escapar a eso. ¿Cuál es el sello patriarcal que le veo a la astrología que estudiamos? Bueno, hay muy poca representación de lo que llamamos las diosas mujeres, ¿no? En esto de vincular la astrología con la mitología grecorromana. La mitología grecorromana es una mitología patriarcal. Claro. La mitología lo que hace es darle el sentido simbólico a la sociedad, para que la sociedad funcione, ¿no? Utilizando un léxico marxista que por supuesto no es compatible del todo con la astrología, sería algo así como la estructura y la superestructura, ¿no? Okay. La mitología responde a esto que llamamos superestructura, que le da un sentido y que legitima lo que sucede en el plano económico, ¿sí? Entonces, nuestra cultura es hija de esa mitología. La astrología que estudiamos está conectada con esa mitología. Entonces, hay una representación muy escasa de diosas mujeres. Y fíjate que estamos haciendo ese mismo reclamo en el terreno político. Decimos, bueno, las listas de legisladores tienen que tener X cantidad de mujeres. O cómo es que en Argentina en este momento, en el debate presidencial, eran todos hombres, ¿no? Y en simultáneo estaba sucediendo el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias sexuales en La Plata. Entonces, bueno, son todos temas que están obviamente conectados. En la astrología en particular es esto de la escasa información en relación a las mujeres. O sea, tenemos a Venus, tenemos a la Luna y ahora empezamos a incluir a los asteroides, ¿no? Que sé que esa es una investigación que vos tenés muy desarrollada. Y empieza a aparecer Lilith también, que son todos estos otros arquetipos. Pero en la mayoría de las escuelas de astrología eso no se enseña. No se usa. En castellano, por ejemplo, no hay no hay libros, Directamente. no hay información. Exactamente. Totalmente. Sí que en tu libro me gusta porque en el libro empezamos a hablar del libro, de Venus. Asuntos de Venus, que es el primer libro de Lu, aunque está generando contenido hace muchos años. Sí, ¿ya? sí, pero libro así como formato cerrado y sistematizado en el nivel Géminis, igual, ¿no? Como, siempre es como vinculando con otros saberes y como cierta diversidad, sí. Totalmente. Es una sistematización. Totalmente. Y me gusta porque la mitología que vas utilizando es una mitología también que no es patriarcal. Das como varias opciones. Y, sí. Sí. Hay un libro que para mí fue muy significativo cuando empecé a estudiar astrología y a meterme en este mundo, que es el libro de una psicoanalista junguiana que se llama Jean Shinoda Bolen, y tiene un libro que se llama Las diosas de cada mujer y tiene también la versión de los dioses de cada hombre, ¿no? Y ahí habla de los dioses varones de la mitología greco-romana. Entonces, un poco la idea era vincular estas diosas del panteón, no solo Afrodita, sino todas las demás, con cada Venus, ¿sí? Porque siempre entendemos que Venus nos habla del romance, que es completamente cierto, pero hay algunas Venus que no están tan interesadas en eso. Entonces, ahí la figura de Afrodita o las historias de Afrodita no son muy representativas, ¿sí? Entonces, ahí tiene más relevancia tal vez una diosa Vesta, o mismo Atenea, por ejemplo, o Artemisa, que son otras diosas cuyos intereses van por otro lado, completamente distinto, y no es necesariamente esto de estar con un otro o la sexualidad, que por supuesto la sexualidad es importante, pero hay algunas Venus que sienten placer en otras cosas. Totalmente. En estudiar, en formarse, en estar en el bosque, en la naturaleza, en viajar por el mundo, en, no sé, escribir.
en tener amigos, ¿no? Ahí se erotizan. Totalmente. Entonces, por eso me parece interesante recuperar estas otras diosas. Total. Estas otras diosas, no sé si lo dice Jean Bolin, pero son las diosas que llaman vírgenes, ¿no? Sí, exactamente. Y que es una idea como bien distinta de la virginidad para el cristianismo o el catolicismo. Virgen es una persona, una mujer, en este caso está muy asociada a las mujeres, aunque obvio que Venus no es solo de las mujeres, sino que es de todas las personas, que permanece pura para sí misma, ¿no? Donde el borde está muy marcado con el otro, ¿sí? Hay una tendencia, que es esto del amor romántico, que estamos elaborando, que estamos deconstruyendo, que es como me pierdo en el otro una vez que aparece ese otro. Y eso es muy habitual en las Venus de agua, ¿sí? En Cáncer, en Escorpio o en Piscis. Les estás dando avances del libro. Sí, ya estoy dando avances. Sí. Entonces, estas diosas vírgenes no van hacia la simbiosis con el otro. Los bordes están muy marcados, ¿sí? Y por eso son diosas vírgenes. Entonces ahí sería, por ejemplo, una Venus en Virgo o una Venus en Capricornio. O a su modo lo tienen Venus en Aries o Venus en Sagitario, ¿no? Porque no cumplen con la función típica de lo venusino receptivo, estas Venus de fuego, sino que son lanzadas, que son yang, que tienen una energía yang, entonces van, no esperan, que es el movimiento típico. O ¿sí? sea, sí, totalmente. Voy a hacerte una pregunta un poco que también es un avance del libro, es un poco hot. Es un poco hot. Vamos, pero ¿qué le interesa sexualmente a cada una de las Venus? O por elemento, no sé. O por elementos. Sí, para que 12 son demasiados, pero quizás por elementos. Por elementos. A ver, hay una parte del libro, como bien dice Brisa, que ya no refiere a casos o a historias de vida, sino que hay como algunas sugerencias para vivir la sexualidad. Simplemente son sugerencias, no son recetas ni tenés que hacer esto. Y yo pensaba un poco como en las Venus de aire, por ejemplo, que el aire es un elemento muy vinculado al intelecto, ¿no? A la mente. Entonces, son Venus que, por ejemplo, van a disfrutar de la conversación hot o de la conversación erótica o de hablar incluso al momento del acto sexual, ¿no? Ya te digo que sí. Ya te digo que sí. Yo tengo Venus en Acuario. No lo había pensado nunca de esta manera. Ya ves. Sí. Lo que se abre es la mente, ¿no? Total, Viste que total. Los sexólogos suelen decir como la zona erógena por definición es el cerebro. Bueno, eso aplica sobre todo para las Venus de aire, ¿no? Que necesitan estar estimuladas mentalmente y entonces el mensajito, el WhatsApp o tal vez la nude, mandar una nude, va a estar bien, ¿no? Como un adelanto del encuentro posterior. Sí. Se volvió hot la cosa. Te pusiste todo colorado. Bueno, normal, todo muy normal. Después, por ejemplo, una Venus en Escorpio o una Venus en Aries pueden llegar a disfrutar de cierta violencia. Una violencia como medida en el marco del acto sexual, ¿no? Ahora estamos hablando de las prácticas sadomasoquistas, por ejemplo, ¿no? Donde hay como todos unos códigos y unos límites muy marcados en relación. Muy seguros. Como muy seguros, claro, hay como unas exacto. palabras claves. Exacto. Y siempre la sugerencia es no lo hagas bajo los efectos de ninguna sustancia, ¿sí? Como hay que estar como muy clean, total. muy limpia. Pero ponele una Venus en Aries o una Venus en Escorpio puede llegar a disfrutar de incluir el sometimiento en el acto sexual, ¿no? Por supuesto, regulado, charlado, todo muy explícito, exacto, ¿no? Como exacto. muy dicho, muy aclarado. Bueno, y también puede suceder que no está tan consciente y uno está como mecánicamente en una situación de dominación que de repente la clave astrológica puede decir, ostras, sí que me pone la violencia, ¿no? Sí. Sí.